Palabra pastoral de entre semana, miércoles 9 de junio de 2021. Anciano de Distrito Inocensi. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría poder saludarles por este medio y ser bienvenidos a la palabra pastoral de hoy, cuyo título es Generosidad en el perdón. El texto está escrito en Mateo, en el capítulo 18, en los versículos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Unos versículos previos a esta pregunta de Pedro, Jesús les explica a los discípulos cómo deben perdonar a los hermanos. Entonces se acerca Pedro a Jesús, interpretando que quiere el Señor que vaya más allá de la ley rabínica que limitaba a 3 las ofensas a perdonar, y le hace esta pregunta, que conlleva a su vez, le propone a su vez la respuesta, pensando que 7 es un número generoso, pero encuentra la respuesta del Señor de manera contundente. Allí le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. El Señor no quería darle una lección de matemáticas. No sabemos cuán ágil era Pedro para las cuentas, para los números, ni tampoco el Señor pretendía que los discípulos llevasen un registro contabilizando las ofensas de los hermanos, sino era el hecho mostrar el contraste entre la gracia, la amplitud de la gracia divina, en contraste con la limitada disposición a perdonar del hombre. Para ello les ilustra esta enseñanza a través de una parábola que conocemos como la parábola del siervo malvado. Un rey se dispone a hacer revisión de cuentas con sus siervos. Entonces llega uno de ellos que tenía una enorme deuda con su señor. Le pide clemencia, le pide misericordia, paciencia, y el rey se conmueve con este siervo y le perdona. Sale este siervo y se encuentra con otro siervo que tenía una deuda con él, muchísimo menor. Y ahora era este siervo que le pedía clemencia, misericordia a él. Pero esta súplica no la oye y la envía a la cárcel. Los otros consiervos que advierten esto le cuentan lo sucedido a su señor. Y entonces llama a este siervo que había sido perdonado de su deuda, y lo llama de esa forma: siervo malvado, me rogaste por el perdón y yo así lo hice. ¿Cómo no hiciste de igual manera con aquel que te debía a ti? Y la parábola termina en el versículo 35 y dice: así también hará mi Padre con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano de sus ofensas. Hace muchos años fue publicado un decálogo para hermanos oficiantes, firmado por el apóstol mayor Bishop. En uno de sus puntos decía: sé severo contigo mismo e indulgente con los demás. Hermano,
Por cierto que no es sencillo muchas veces perdonar las ofensas, que muchas veces son provocadas por alguien que uno menos imaginó. Entonces ese dolor que causa la ofensa se le suma una gran tristeza. Y no cierra muchas veces esa herida de manera inmediata. Muchas veces son hechos crueles los que toca al hombre vivir, y ningún ser humano tiene el derecho a juzgar ni evaluar en qué medida es posible perdonar. A veces son sucesos muy duros de sobrellevar y deja a la persona inmóvil, perpleja. Perdonar no significa que uno tiene que exculpar al ofensor, sino abandonar el resentimiento. ¿Qué debemos hacer? Mirar a Jesús. Él es nuestro modelo de perdón. El Señor tuvo compasión por el hombre. Hasta en el momento de su crucifixión, Él expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, es una vara muy alta. Él ofreció su vida libre de pecados para que el hombre pudiera alcanzar el perdón a través de ese camino de salvación. La primera condición previa al perdón, así lo dice nuestro catecismo, es reconocer a Jesucristo como nuestro Redentor. Y a partir de allí, a través del perdón, nos sentimos libres. Por la absolución también recibimos el perdón a nuestros pecados. En la oración que el Señor nos enseñó, decimos: Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No decimos como pensamos perdonar a nuestros deudores. No decimos como quisiéramos perdonar a nuestros deudores. Decimos como perdonamos a nuestros deudores. Y este es un mandato. Con la vara que tú mides, así serás medido. Hermanos, mas no queremos solamente pensar en nuestra actitud de perdonar, sino también en la de pedir perdón. El apóstol mayor Lever manifestó en un servicio divino que debemos de invertir nuestra tendencia a la crítica reaccionando con dominio propio. Y este tiene que ser un punto fuerte en nosotros. Muchas veces también tenemos la mala costumbre de reaccionar mal, de enojarnos. Y esto es un punto débil. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Hermanos, la palabra generosidad, por eso el título hoy es Generosidad en el perdón. Una de las acepciones es la valentía. Ser valiente es también ser generoso. Y se requiere de valentía muchas veces para pedir perdón. Pero cuánto bien hace cuando uno puede pedir perdón en el círculo de la familia, en la sociedad, en la comunidad,
A veces el orgullo conspira con este propósito. Es una valla que obstaculiza esta actitud. Hermanos, tenemos que pensar también que nuestro prójimo, por nuestro prójimo, aquel que quizás nos ofendió, también el Señor se entregó en la cruz para su salvación. Por eso recordemos aquel punto del Decálogo: sé severo contigo mismo e indulgente con los demás. Recibamos de nuestro apóstol de distrito los saludos de bendición de los apóstoles, de los obispos, de los siervos de las distintas comunidades para cada uno de vosotros. Hasta siempre.